Gracias, mil gracias, damas y caballeros, por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos como invitado en esta entrevista en primer plano a don Celso Juan Marrancini, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es un gran placer recibirlo, don Celso. El placer es mío, muchos buenos días, Millicent, Adalberto y a todos los televidentes y seguidores de este prestigioso programa. ¿Cuál balance? Supongo ya el CONER lo ha hecho. ¿Tienen ustedes del pasado proceso electoral? Culminamos un proceso electoral menos traumático que otros, que muchos otros, de lo que hemos visto acá. Y quisiera ver cuál es la visión que tienen ustedes sobre cómo transcurrió ese proceso, qué implicó para la democracia dominicana y los resultados, ¿cómo lo ven? Bueno, realmente hay que felicitar a todos los dominicanos por la madurez que mostraron durante este proceso. Hay que felicitar al liderazgo político también por la madurez que mostró durante el proceso, no solamente durante el proceso electoral y reconocer los resultados de la Junta Central Electoral. Por primera vez, seguramente a las 10 de la noche, ya sabíamos quién era el ganador y ya el país estaba al otro día pues siguiendo hacia adelante. Y realmente reconocer el trabajo de la Junta Central Electoral, porque observamos un proceso muy organizado donde se tomaron en cuenta muchas mejoras, sobre todo del proceso anterior de febrero, y ni hablar de lo del 2020. Y la verdad que pudimos ser testigos de esto a través de un proceso de observación del proceso con el grupo IDEA, que está conformado por los presidentes Andrés Pastrana de Colombia, Yamil Mahuad de Ecuador, el presidente Tuto Quiroga de Bolivia, el expresidente Lacalle de Uruguay y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Y pudimos en febrero y también ahora en mayo hacer un recorrido, reunirnos con los principales partidos políticos, con los principales candidatos, con el presidente Abinader, el presidente Fernández, con Abel Martínez, también con el presidente Danilo Medina, Hipólito Mejía, con la Junta Central Electoral. Y el día de la votación hicimos un recorrido en 3 provincias, en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en varios colegios, centros de votación y colegios electorales, y pudimos ver cómo un proceso organizado donde los ciudadanos acudieron a votar, bastante despejado, sobre todo comparado con el de febrero, y todo esto es madurez, y realmente hay que reconocer la madurez del proceso, del día de la votación y de la campaña. Es la primera campaña electoral donde las ideas primaron, donde primó el debate, donde primaron los programas de gobierno ampliamente debatidos a todo el país. Y realmente eso es una muestra de madurez política, de consolidación de nuestra democracia y de avance para nuestro país. Celso, precisamente esos debates sirvieron para un poco identificar los temas claves ahora mismo en la sociedad dominicana. Y uno de esos temas fue el empleo. Me gustaría saber cómo entiendes que se pudiera seguir mejorando el tema de la calidad del empleo, la formalización de lo mismo y un poco las fuentes. Me gustaría escucharte en ese sentido. Bueno, si lo llevamos de las cifras, el reto que tenemos por delante es formalizar el empleo. Afortunadamente, el tema no es el desempleo, el tema es cómo formalizar el empleo, ya que lamentablemente más de la mitad del empleo es informal. Entonces lo que se trata es de cómo llevar ese empleo informal al empleo formal y un empleo de calidad respaldado por seguridad social y eso. Y en eso tenemos retos por delante, como por ejemplo la reforma del Código Laboral es importante. Tenemos un Código Laboral del año 1992
que realmente era otro país, era otro mundo. Hoy en día hay nuevas tecnologías, que realmente es uno de los cambios más grandes que tenemos por delante. Una transformación tecnológica a nivel mundial impresionante, donde en 5 o 10 años, pues cuando miremos hacia atrás, tal vez nosotros mismos estemos sorprendidos de lo que ya estamos, de lo que vamos a ver en ese momento, comparado con lo que estamos viendo ahora. Y realmente hay que adaptarse a todo eso. Hay que trabajar para formalizar el empleo, trabajar, seguir dialogando para llegar a un código que pueda eh, eh, permitir que las empresas tengan un incentivo a formalizar el empleo informal y realmente... Pero parece que el tema no es solo la informalidad, es la calidad de ese empleo. Incluyendo el tema Y salarial. a veces hablamos un micro, pero un micro, ¿qué es lo que es? Puede ser una persona que anda vendiendo, que tiene 2 motores para Sí, conchar. pero eso también tiene mucho que ver con que uno de los pilares fundamentales de, de, de nuestro país, que es el crecimiento sostenido de la economía. En la medida que la economía siga creciendo, pues eso va a permitir que ofrecer más oportunidades. Ahora hay un tema clave en todo esto también, es el aumento de la productividad, del valor agregado, y eso está estrechamente relacionado con la educación, que es un tema que realmente es un reto importante que tenemos por delante en el corto, mediano y largo plazo, porque el capital humano es fundamental para poder avanzar y aumentar el valor agregado, que es lo que permite seguir generando empleo de mayor calidad y con eso también permitir a las empresas seguir trabajando para aumentar el empleo hacia el salario, hacia el salario real. En los últimos años, el sector privado ha hecho un esfuerzo extraordinario de hacer aumentos salariales importantes que no solamente compensan la inflación, sino que va mucho más allá. Y eso es parte de una trayectoria de ir llevando el salario hacia el salario real. Ahora, para que eso siga, hay aspectos importantes. Tenemos que seguir trabajando con la competitividad, con la productividad. La economía tiene que seguir creciendo. Y eso es fundamental, porque inversión, empleo y crecimiento económico están estrechamente relacionados. La economía dominicana ha mostrado cierta incapacidad para agregar a la fuerza laboral a las personas que se gradúan a nivel técnico y profesional. Y muchos de ellos tienen que recurrir a buscar una fuente individual de subsistencia porque no encuentran espacio. Y hoy con la tecnificación, con el desarrollo de la tecnología, eso se hace un poco más difícil porque las máquinas están sustituyendo a muchos seres humanos en el trabajo. Caso bancos. El sector bancario cada día requiere menos personal porque las operaciones se hacen, una gran parte de ellas, desde la casa. ¿Cómo afrontar eso? Porque necesitamos seguir asumiendo tecnologías modernas, pero también necesitamos crear puestos de empleo de calidad. Que no sea que yo tengo que ponerme a poner una propia empresa que no me da lo necesario. Llamada empresa, si se lo podemos llamar así. Buscamos una fuente propia de ingresos que es precaria. Realmente la clave de todo esto es que debe haber una transformación en la educación en nuestro país. Debe haber un salto cuántico. Realmente la clave de todo esto es formar el capital humano para poder seguir atrayendo ese tipo de sectores y insertando y generando oportunidades para la juventud. O sea, si vemos lo que usted acaba de mencionar realmente y escuchamos algunas empresas, vemos sectores donde realmente lo que claman es por más capital humano tecnificado. Entonces, realmente la clave está en trabajar para que la educación en nuestro país sea de calidad, trabajar para que haya continuidad en la política de Estado, que se despolitice ese sector, que realmente el objetivo principal, tanto de los maestros
como del Ministerio de Educación sea la calidad de la educación y también que se trabaje en los programas técnicos profesionales, porque realmente hay una escasez de ese capital humano. O sea, suena contradictorio, pero es la realidad. La República Dominicana tiene una oportunidad extraordinaria de seguir creciendo en la manufactura, atrayendo nuevas empresas, nuevos sectores que están envueltos en todo este movimiento del nearshoring, que pueden ser cadena de valor del sector automotriz. Por ejemplo, el sector de semiconductores promete una oportunidad importantísima para nuestro país, por nuestra cercanía a los Estados Unidos, pero para eso hace falta el capital humano. Ya. Y por eso siempre desde el CONEP hemos mencionado y repetido e insistido en que la educación es uno de los temas prioritarios que tenemos por delante en nuestro país y que para eso la clave es trabajar para la calidad de la educación. Estamos frente a un nuevo gobierno, un nuevo periodo gubernamental, aunque tenemos una reelección. Una reelección. Y hay una tarea pendiente, que la reconocieron todos los que aspiraban a la presidencia de la República, que eran 9 en las pasadas elecciones, y son las reformas. Hay reforma fiscal y también la reforma de la seguridad social, para solo mencionar algunas. El presidente ha hablado de reformas institucionales, y hasta constitucionales. Y hasta constitucionales. Pero esas 2 reformas, que están bien identificadas, bien localizadas, ya no esperan. ¿Cuál va a ser la posición, o cuál es la posición del empresariado frente a ellas? Bueno, lo primero que hay que son varias reformas pendientes que realmente tal vez quedaron postergadas por la pandemia, todos los sucesos posteriores a la pandemia y luego por el proceso electoral. Realmente no todas las podemos hacer al mismo tiempo, debemos llevar un orden lógico una tras otra. Y lo que debe primar es un diálogo. Por ejemplo, en la reforma fiscal, pues lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo es un pacto donde debe haber los debidos diálogos y donde se debe trabajar para generar más ingresos para el Estado, pero también identificar dónde deben ir esos ingresos, de manera que se pueda darle mayor sostenibilidad a la deuda, reducir el déficit cuasi fiscal, aumentar la inversión en obras, en inversiones de capital, que no solamente permiten que el país se siga desarrollando hacia el futuro, sino también generan crecimiento económico, generan empleo. Algo muy importante de todo este proceso es que una reforma fiscal de ninguna manera debe alterar el clima de confianza que hay en el país y sobre todo la capacidad de las empresas de generar empleo, de alterar el crecimiento económico y con ello también las inversiones, que al fin del día son las que permiten seguir generando más empleo y más empleo de calidad, como hablábamos al principio del programa. Algo que está muy estrechamente relacionado con el tema fiscal, pues el tema eléctrico. El déficit del sector eléctrico, si lo vemos en términos prácticos, prácticamente es de un tamaño a una reforma fiscal deseable. En el año 1912, hace 12 años, se hizo la última reforma fiscal y pudimos ver que la presión fiscal aumentó y luego empezó a caer. El déficit del sector eléctrico en ese entonces era 700 millones de dólares. Hoy en día se habla de 1.800, o sea que 2 veces y medio más o menos. Eso es más de 100.000 millones de pesos. Entonces, definitivamente, algo que debe ir estrechamente relacionado de la mano con cualquier conversación. ¿Qué falló? Porque hicimos una reforma del sector eléctrico. ¿Hace cuánto? 26, 28 años, 27 años.
Y esa reforma que implicó una reestructuración de la empresa estatal, la atracción de capitales para privados, para energía. Inclusive. Cuando se hizo esa reforma, uno de los objetivos clave era eliminar, no solamente reducir, era eliminar el déficit que había en el sector eléctrico. Y se decía, vamos a tener menos empleados públicos y vamos a tener mucho más eficiencia y ese dinero lo vamos a usar para salud, para educación. Ahí está el discurso de Leonel Fernández, que fue al Congreso a promoverlo, y está el discurso del presidente del Senado en esa época, Ramón Alburquerque. Eso se iba a eliminar. Y hoy tenemos, en esa entonces hablamos de 500 o 600 millones de dólares. No, era menos. Era menos, creo que era menos. El déficit empezó, obviamente fue creciendo en los años. Y hoy tenemos 1.800, dice usted. Y el crecimiento del déficit pues está estrechamente relacionado en la medida que se estatizaron las tres distribuidoras y no se fue capaz de ir adaptándose a los choques petroleros. Porque cuando se hizo la capitalización, el petróleo estaba a $18. Y sabemos a cuánto está hoy. Pero el sector privado salió huyendo, fue que pidió, presionó para volver atrás y salir de las distribuidoras. El reto que hay hoy en día realmente es profesionalizar la distribuidora y despolitizarla. No estamos hablando de privatizar ni de capitalizar, que pudiera ser. Al sector privado pero no realmente eso no es el tema. El tema es cómo profesionalizar la gestión, porque tenemos unas distribuidoras extremadamente ineficientes con pérdida de alrededor del 40%. Entonces no podemos hablar de un pacto fiscal si eso no se lleva de la mano, porque realmente es imperante que la pérdida del sector eléctrico se le dé el cambio necesario para que empiece que no hayamos avanzado en eso, en estos 4 años, en reducir ese déficit y en eficientizar las sedes. Bueno, estos 4 años son tal vez más difíciles de analizar que cualquier otro 4 años porque fueron marcados por la pandemia y por todo ese proceso por pandemia de inflación, luego de desaceleración económica y luego de reactivación. Hubo un cambio fundamental que también fue que se empezó a entregar mayor cantidad de electricidad sin importar si el sector pagaba o no. Y también hubo una caída importante en la inversión de la GEDE para tener los equipos necesarios para reducir la pérdida. Entonces hay una mezcla de todo, pero todo se resume en eficiencia de la gestión. Y para eso hay que profesionalizar las GEDES, despolitizarlas. Es muy difícil tener una empresa eficiente cuando el que la dirige es un político que tiene compromiso, que tiene estructura, y que cada 4 años hay cambio. Entonces, el tema es que eso tiene que ser una prioridad nacional, porque va de la mano con el tema fiscal. Y de lo que se trata es que esas pérdidas tengan ya un camino hacia la reducción, que no tenga marcha atrás y que le vaya quitando alivio y que le vaya dando alivio a la presión que hay por aumentar los ingresos del Estado, que sea parte de la eficiencia del gasto del Estado, porque realmente ahora mismo eso es un gasto para el Estado y la población de alguna manera lo está pagando y lo va a pagar en una reforma fiscal. Bueno, el tiempo se nos acabó porque hemos hecho el compromiso de que don Celso se vaya un poco temprano en el día de hoy. Pero nos no quedaron... la respuesta de la reforma de la seguridad social, ¿cierto? Bueno, esa es otra de las reformas que hay que abordar. Son muchas reformas, por eso debemos ir por parte y de una forma ordenada. Pero realmente tenemos un sistema de seguridad social que ha avanzado mucho, que si lo vemos a lo que teníamos en el año 2000, cuando existía el Instituto Dominicano de Seguridad Social, el IDSS, versus lo que tenemos hoy, una cobertura de salud prácticamente para todos los dominicanos y un programa de un sistema de pensiones que realmente ha ido avanzando y que ha generado un ahorro nacional impresionante, donde el empleado pone $1, el empleador pone 3 y después $1 entre los dos se convierte en 5.
realmente es algo que cuando hablamos de reformarlo, lo que debemos es pensar en cómo fortalecerlo. Pero en el tema de la calidad, es cierto que la cobertura es magnífica, pero en el tema de la calidad, por ejemplo, las atenciones que reciben el usuario, la misma cobertura en servicios, es bastante cuestionable. Hay mucha insatisfacción de la gente que paga un seguro y luego recibe una cobertura limitada, el tema del copago. Ahí hay varios retos importantes. Sí, definitivamente hay retos, pero lo primero que tenemos que ver es de dónde venimos y a dónde hemos llegado y cómo se ha avanzado. Sí, pero ya reconocemos ese punto. Yo creo que ahí nadie lo pone en duda. Eso nos da la confianza para saber que vamos a avanzar más. Y lo que debemos enfocarnos en cuáles son los puntos clave para avanzar más. Por ejemplo, uno de ellos, la atención primaria. Exacto. La atención primaria lo que promete es quitarle mucha presión a los especialismos y también al costo de tal vez atender en un especialismo algo que era una gripe, un dolor de cabeza o algo menor. Entonces... Pero las pensiones, don Celso, es un tema serio, porque todos los estudios que hacen, las proyecciones que se hacen es de que cuando comience la gente a reclamar pensiones va a haber un lío del gordo del brazo en el país, porque las pensiones van a ser mínimas. Pero es que eso no es verdad, porque realmente la pensión es el ahorro que hay. Lo que tenemos que seguir trabajando para aumentar el porciento del salario que representa la pensión. Y hay forma de hacerlo. Pero no decir que va a haber un lío porque realmente no lo va a haber. Se ha generado si una gente va a recibir importante. El 40% de su sueldo cuando el día que se pensione, eso es un problema. Pero realmente si hemos logrado ya llegar hasta ahí, eso nos da la confianza para saber que se puede seguir mejorando. Y hay varias formas de hacerlo, se puede aportar más, se puede también trabajar para que la rentabilidad de la AFP aumente. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer siempre es reconocer de dónde venimos y a dónde hemos llegado, y eso nos da la confianza de saber que lo vamos a lograr y vamos a seguir mejorando el sistema de seguridad social. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias, Celso Juan Marrancini, presidente del CONET. Siempre atiende de manera positiva nuestras invitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes no se vayan muy lejos. Hoy es un martes económico aquí en 1+1. Cuando regresemos seguiremos hablando de este y otros temas, pero ya de la mano del profesor Antonio Siriaco.